Creo que ya podríamos ir empezando. Ya estamos en el segundo episodio de este podcast. Hoy somos menos, pero seguimos. Fran, si Que vos querés seamos hacer menos una no significa introducción sobre el tema. No, digo que seamos menos no significa que sea menos importante el tema. Sí. Si querés hacer una introducción vos del tema. El tema prácticamente va a ser educación en pandemia. Cómo fueron las clases, cómo le fueron a los chicos, tanto primaria, secundaria y facultad. Y cómo pudieron ingresar en el tema aula, cómo adaptarse, cómo a este nuevo sistema, por así decirlo, de educación. Algo que nunca se hizo acá en la Argentina y que salió de un día para el otro. Pero bueno, dentro de todo va a ser principalmente ese el tema. Va de la mano también con el proyecto que hicimos este año de docentes en pandemia, ¿no? Que visibilizamos un poco cuál fue la situación de los docentes a lo largo del año, porque analizamos un poco nosotros, quizá teniendo docentes dentro de aula y algunos siendo familiares de docentes, y vimos cómo se los ha dejado de lado este año y el poco acompañamiento que hubo al docente, que no era, porque no eran solamente los estudiantes quienes estaban desde su casa, sino también el docente que tuvo que transformar su espacio de descanso en un espacio de trabajo, ¿no? Y tener que hacer malabares con todo. Quizás en esta oportunidad podemos rescatar un poco eso, pero también visibilizar la realidad de los estudiantes, que es bastante obvia porque se ha hablado mucho del tema y también somos estudiantes y sabemos por lo que pasamos, pero es importante tener esa visión global de la realidad, lo que fue pasando a lo largo de este año tan particular. Así que, bueno, vamos empezando un poco con eso, con las experiencias de cada uno. Fran, ¿querés contar vos primero? Sí, yo para empezar el terciario, por así decirlo, o ingreso al primer año del profesorado fue bastante difícil. Después de la secundaria y pasaron varios años hasta que empecé a estudiar otra vez, fue complicado. Y por suerte, a medida que fue pasando el tiempo, fui conociendo compañeros que nos fuimos ayudando entre nosotros con los trabajos, con todo eso. Y al principio era como nada, era absolutamente vacío, porque ni siquiera las profesoras, que en su gran mayoría profesoras, no sabían qué hacer, porque tenían tenían todo organizado para hacerlo presencial, pero al tirar eso de que no, tiene que ser todo online, tiene que ser todo por videollamada, organícense para mandar los archivos, no se entendía mucho. Una profesora, por ejemplo, 70 años, y fue una de las que más dio clase, hay que admitirlo, desde el principio estuvo, pero le costó varias cosas. Y es algo que se resaltó mucho. Es complicado el tema de que el profesor no te puede ver a los ojos o verte cara a cara para saber cómo sos, para ver cómo actúas y todo eso. Esa conexión entre estudiante y profesor hizo muchas faltas. Y por eso mucho no se entendió o hubieron bastantes problemas. En mi caso, no. En mi caso particular, no mucho. Pero sí tuve las complicaciones, obviamente, pero después de encontrar un grupo de estudio, ahí como fue más fácil poder adentrarse en los temas. Pero la verdad, era muy frío. Era demasiado frío, muy seco todo. Era un sí, no, sí entendí, no entendí. No sabía si decirle algo, si cuando le estaba respondiendo te escuchaba. Entonces todas esas cosas era como muy difícil, muy frío, sentimental. Y bueno, fue diferente a lo normal, obviamente, pero fue así como lo viví yo. ¿Vos, Juli, cómo fue el tuyo? ¿Juli?
Perdón. Me estaba llamando mi abuela, literalmente. Ah, que le- Sí, bueno, pobre abuela. Sigamos con el podcast. Em, no te escuché lo último que dijiste, lo único. No, de que fue algo diferente a lo común, pero dentro de todo aceptable, y el tema de la conexión alumno y docente fue bastante difícil, todo eso. Faltó ese factor humano, ¿no? El factor Ese humano. factor al que estamos acostumbrados y que es absolutamente necesario para el humano como ser social, ese factor humano de contacto, de conocimiento. Y yo creo que en términos generales fue un año donde hubo que improvisar mucho, de mucho desconocimiento, de mucha incertidumbre, porque si bien no fue todo de un día para el otro, sí se sintió como si hubiera sido de un día para el otro. Y también de mucha frustración, ¿no? Porque vos vivís un año con incertidumbre de que sabes, bueno, yo esta semana voy a hacer tal cosa, tengo por ejemplo esta actividad, pero no sabes si el mes que viene qué va a pasar, se van a retomar las clases, no sabes cómo vas a tener los exámenes, los parciales, los finales. Y creo que fue aún más complicado para aquellos alumnos que están ingresando. Al menos yo lo veo desde ese lado porque yo también, este es mi primer año en carrera de Relaciones Internacionales y con mis compañeros hemos visto eso de que para nosotros era todo absolutamente nuevo, no solo la facultad en sí, y para colmo teníamos ahora esta nueva modalidad que nuestra facultad no se podía poner de acuerdo qué íbamos a hacer. Hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo de qué vamos a hacer el año que viene. Entonces esa incertidumbre nunca faltó y la frustración también. Por ejemplo, tenés que rendir un final y, por ejemplo, a nosotros nos aparecía para anotarnos como alumnos libres en lugar de alumnos regulares, siendo que teníamos las cursadas aprobadas y tuvimos que hacer un quilombo bárbaro para poder comunicarnos con oficina de alumnos, porque oficina de alumnos estaba saturada. Y los profesores de la cursada no podían hacer nada para resolverlo. Y el centro de estudiantes nos decía que nos comuniquemos con la oficina de alumnos o con los profesores de la cursada. Entonces fue un quilombo, la verdad. Fue bastante un desastre. Sí, fue una revuelta, la verdad, bastante Sí, importante. Pero sí, bueno, nos dieron vuelta a todo. Te podés reír un poco por la situación, obviamente, y es entendible porque, a ver, no todos los profesores lo hacen a propósito, eso se entiende. Que fue algo nuevo también para los docentes y para los equipos que estaban manejando todo, pero la realidad es que no fue un buen primer año para la facultad. Sí fue uno memorable, sin dudas, pero no fue un buen primer año para nada. sí, pero aparte de la facultad, tanto primaria y secundaria fue bastante complicado porque al estar todo online, todo por computadora, por videollamada, ahí entraba el otro factor, el factor familiar, de que los padres tenían que estar pendientes de que los chicos hagan las tareas, de que ven que van a las clases, de que prestan atención, de que el docente no le está mostrando nada indebido, lo que está diciendo está bien. Y hay veces que entra ahí el tema del pensamiento de la casa. Lamentablemente hay una mentalidad acá en el país, que es lo que yo al menos vi, no todas las casas, por suerte, de que, bueno, país a nivel mundial, de que los padres mandan a los chicos a las escuelas y es como que le dan la responsabilidad a los docentes que los eduquen a los chicos. Y si el docente no hace el trabajo, es un modo de queja, pero los padres no se meten. Ahora tuvo que haber mucha más intervención familiar y ahí hubo más problemas. También, por ejemplo, en el nivel inicial, que, a ver, a nosotros quizá no nos compete tanto porque, bueno, no son todavía estudiantes, pero es interesante analizar eso también. Eso que vos estás diciendo se ve mucho en el nivel inicial, cuando la familia lo lleva al jardín y lo deja como si fuera una guardería, sin tomar conciencia de que eso es un nivel educativo, de que sirve para el desarrollo del niño y que no es solamente una guardería para no tener que cuidarlo, no tener que vigilarlo, poder hacer otra cosa. Y con el tiempo se ha perdido esa conciencia de lo que es la educación, de la importancia de los distintos niveles de educación y del rol que tienen en la formación de la persona y del ciudadano. Entonces,
vos lo ves eso en el nivel inicial, en el nivel primario, en el secundario, de que es solamente una herramienta que tienen algunos hogares para desprenderse de la responsabilidad que es tener un hijo. Claro. Y eso pasa mucho y es muy lamentable. Pero no solamente en lo primario, en lo secundario también. Es hasta que el chico cumple la mayoría de edad y es responsable de sus acciones. Cuando ya es mayor de edad, ahí sí, tiene que hacer. También qué ejemplo le estás dando a tu hijo, ¿no? De si la educación no es importante, es solamente un lugar para estar ahí, para... Lo pases, tener el título y ya podés dedicarte a algo. Claro. Pero por eso digo, por suerte no son todas las casas, no son todas las familias, no son todas las instituciones todo lo mismo. No, para nada. Es dentro de todo, no voy a decir mayoría porque nunca hice un conteo, pero es lo que más se ve, o lo que más se mueve. Una cantidad considerable, o por lo menos preocupante, de personas o de hogares que hacen eso. Claro, no es ni mitad mitad, sino que dentro de la minoría es un bastante elevado el nivel de lo que es así. Hay una visión generalizada, sociedad argentina, de nuestra educación como algo que no vale la pena. Ya sea porque nuestra educación no nos lleva a ningún lado o porque ahí está esa relación de frustración con nuestra educación, en que los alumnos ya no se sienten, no sé si cómodos, pero no sienten que reciben algo a cambio, ¿no? Que no sienten una motivación para estudiar también. Ahí entra el factor también de comunicación que tiene el docente para enseñar, de que el docente siempre tiene que estar no al servicio de los chicos, pero sí tienen que hacer personas que generen dudas, que siempre pregunten y todo eso, que no lo cuestionen, sino que pregunten al profesor de por qué pasa esto, por qué pasó lo otro, cómo sucedió esto. Y ahora, si antes no se hacía, ahora por pandemia peor, porque solamente mostraban la cara, andás a ver si hacían las cosas, y como es, y era un copiar y pegar en su gran mayoría, modificar un poco las palabras y listo. Entonces con esas cosas, esa falta de interés, como que era solamente para dar el título, para pasar de año, ya está. Y es horrible, aparte de que el gobierno habían sacado de que este año tenía que aprobar a todos, sí o sí. Eso es peor. Eso es una locura. No los motivás a nada si haces eso. Porque ¿para qué me voy a gastar en hacer algo si igualmente me van a aprobar? ¿De qué sirve esforzarse? ¿De qué sirve informarse si total para qué gano? Claro, o el clásico, esto ¿para qué me sirve? No me sirve para nada. Todo sirve para algo. Todo lo que aprendes sirve para algo en algún momento de la vida. Pero creo que te das cuenta más que nada cuando llegas a la universidad. Ahí te das cuenta del peso de los últimos años de educación. Dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, sabía que me gustaba la historia ya a los 9 años. Por eso es dependiendo de la persona y cómo lo toma, y es el enfoque por donde ve las cosas. Hay muchos chicos que también desde los 6 años le despierta algo que le interesa y lo sigue por los años. Y hay un acompañamiento de los padres que hacen el seguimiento de que al chico le gusta porque lo hace porque quiere, no por obligación, que eso es diferente. Pero faltan esos distintos factores, y en el caso de la pandemia, de la educación, no sé si faltaba, pero por ejemplo, se han dicho de varios nivel inicial, vamos a este caso, de que hay padres que veían de que el chico, le decían de que entra a la clase y el chico no tenía ganas. Una clase, 11 de la mañana tenía que entrar y el chico entraba 1 o 2 minutos y después le decía, maestra, me puedo ir porque tengo sueño. Ponele, por ejemplo. O si no, los otros de que el chico no hace los trabajos y los padres hablan con la maestra diciendo, ¿por qué no me aprobás a mi hijo? La maestra le dice, y mira, vos, tu hijo no se presentó a las clases ni hizo los trabajos. No, pero vos lo tenés que aprobar igual. Entonces, con ese tipo de cosas,
que pasaban en ciertos lugares, cierta familia. Siempre, nunca va a ser el 100% de las cosas, siempre va a ser un bajo porcentaje, espero. Pero al pasar esas cosas, es como que había complicaciones de ambos lados. Es todo un tema ese. Yo diría que sigue siendo frustrante para todos los actores involucrados, ¿no? Tanto para la familia como para el estudiante o el alumno, como para el docente. Porque todas estas cuestiones que antes eran herramientas a la presencialidad, como vos dijiste, el factor familia, una comunicación con reciprocidad, también tenés la escuela, la institución, y no es solamente el docente ahí, sino que hay todo un equipo que puede trabajar en conjunto para identificar, por ejemplo, si el alumno tiene alguna problemática o si no está estudiando por qué es, y ese tipo de cosas. Con el tema de la pandemia, de la tecnología que prácticamente ha estado ausente, o si ha estado presente, de la calidad siempre fue dudosa. Todo eso se ha cortado, se ha visto interrumpido, o esos factores se han debilitado porque ya con la tecnología, con el cambio de un día para el otro, con el hecho de que realmente no se estaba bien preparado para enfrentar esta pandemia en términos de lo que fue la educación, y no se estuvo preparado hasta fin de año, e incluso todavía nos falta un montonazo, se ha habido corroído todo eso. Y es que enfrentarse a una realidad que desconoces por completo y sin las herramientas que necesitas para hacerlo. Eso fue la educación en pandemia durante este año. Hay otro factor que entra, que se escuchó mucho de eso, de que te dicen de que, bueno, no se pueden ir a las escuelas, no se puede ir a ningún lado, tiene que ser online. Pero yo en mi casa no tengo computadora, no tengo celular, no tengo wifi, poner en un caso extremo. No tengo la forma de cómo entrar a las clases. ¿Cómo hago? Claro. Y nunca se dio una solución. Yo me acuerdo que desde el principio de año habían entrado 80, pero estoy muy lejos, seguramente eran muchos más. Éramos más de 80 personas. Solamente entramos a las clases 20 y algo, 30 como mucho. De a poco se fueron yendo. Terminamos siendo 15. Pero ¿por qué no entraban todas las demás personas? Porque no tenían internet, no tenían una forma de cómo entrar a las clases. Y se perdieron todo un año. Un año perdido parece una boludez, pero es un montón. En todo ese año que vos perdiste, todo, no podías trabajar al principio, de que no podías estudiar. ¿Y qué podías hacer? Estar encerrado en tu casa sin hacer nada. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo fue muy abrupto, fue muy pedir demasiado para mí. Era pedir mucho a gente que quería estudiar, que por alguna razón se anotó para estudiar, pero darles una manera de estudio que no podían, y lo perdieron. Entonces, no pasó nada. Un año perdido, y eso es lo peor. Aparte, no es solamente un año perdido. A ver, es que ya desde antes ya había una educación que era de mala calidad. Había currículas que estaban atrasadas, había adoctrinamiento en las aulas. Y ahora se le suma la situación de pandemia, donde la cantidad de contenidos dados se redujo muchísimo, donde la calidad de la información recibida también se redujo. Y hasta el día de hoy no sabemos qué carajo vamos a hacer. Y esa es la realidad, no sabemos qué vamos a hacer. Yo no sé, Fran, si vos estás familiarizado con este proyecto que presentó la provincia de verano ATR para los docentes. No sé si lo conoces. Porque es básicamente una propuesta para ahora, para creo que es el periodo de verano, como para retomar un poco la educación dada, y básicamente se propone, a ver, el reactivar la educación en espacios de recreación, al aire libre, con los alumnos y los docentes, pero también hay otra parte donde el docente básicamente no tiene su tiempo para descansar.
donde el docente tiene que ahora asumir un rol un tanto sanitario del cual desconoce, y es algo que no está bien presentado, no está bien proyectado, falta información, y también es algo que le ha pasado a muchas instituciones a lo largo del año, que no han recibido la información correspondiente a lo que tenían que hacer, o que la ayuda llegó tarde, si es que llegó. Y hay por ese lado una desatención completa a las autoridades correspondientes. Hablo tanto del gobierno nacional como provincial, como las demás autoridades educativas. A nivel nacional estamos hablando prácticamente de lo que pudo pasar acá en Buenos Aires, como lo que pudo pasar en Santiago, por ejemplo, o en Chaco. Se han hablado de varios casos. No, hoy por hoy Argentina es una incertidumbre. Y no solamente en el tema de educación. No voy a ponerme a profundizar en otros temas porque creo que ya como argentinos todos están familiarizados en lo que es la realidad de nuestro país. Pero hoy Argentina es realmente una incertidumbre. No sabemos a dónde vamos y cómo vamos. Ni siquiera tenemos objetivos claros. Estamos totalmente perdidos. No tenemos rumbo, básicamente. Al menos eso es lo que yo observo. Quizás es una visión un tanto pesimista. Suelo encontrarle, al menos yo, algunas cuestiones positivas dentro de todo eso, pero, por ejemplo, aula pero el panorama general no tiene muy buena pinta. Yo aprendí que todo es posible. Todo, si cada uno se propone hacer las cosas, se puede. Por ejemplo, lo que pasó en el funeral de Maradona, todo ese montón de gente que se propuso ir para allá, y todo lo que pasó, que no fueron la gente, fueron los barra brava, pero todo lo que pasó, si se usara esa misma energía, pero para no el bien propio, problema argentino, el egoísmo, pero ¿cómo es? Si hubiera usado esa energía para el bien común, para el bien nacional de todos, ahí ya está, ya sería otra cosa, sería otra historia. Sí, igualmente en algunas circunstancias no es solo falta de recursos, es falta de voluntad. Porque no importa que vos, por ejemplo, nosotros en Argentina no solemos tener una cantidad considerable de recursos para lo que es educación. Pero tampoco tenemos la voluntad de administrar correctamente lo poco que tenemos. Porque hay muchísima corrupción en cualquier espacio, tanto justicia como en ámbitos educativos, en ámbitos más políticos, hay corrupción por todos lados. Sí. De alguna forma se va a terminar todo. Sí, creo que una de las cosas es educarse, lo principal. Sí, totalmente, la educación es clave, siempre. Yo creo que en ese sentido... Sí, no, en el sentido amplio, totalmente, en sentido amplio. Pero yo creo, al menos lo que yo observo, es que en este último tiempo, como la posibilidad del cambio, la posibilidad de mejorar Argentina, están las nuevas generaciones, están los jóvenes, porque es la juventud, obviamente no de forma exclusiva, los que están cansados, los que ven esto y los que están pensando, bueno, si no viene nadie a salvarme, voy a tener que hacerlo yo. Y al final del día eso es lo que hay que hacer, no podemos esperar a que venga un héroe a salvarnos, que salir nosotros, hacer algo por nuestro país, algo que sea. Esperar sentado que baje el Mesías y que solucione todos los problemas. No hay Mesías y mucho menos en Argentina. No, calculo, sale alguno por ahí. Bueno, creo que ya... Si el Mesías es argentino, no te confíes. No, bueno. Ya tenemos el ejemplo en varios lados. Bueno, sí, hemos hablado bastante. Quizás no fuimos tan puntuales en el análisis de la educación en pandemia, pero en términos sí, es un análisis más de nuestras experiencias. Lo hicimos. Sí. Sí, quizás no fue tan profesional, pero si nos ponemos más profesionales en este podcast se va a volver aburrido escucharnos media hora hablando. Así claro. Que lo mantenemos ahí.
Pero bueno, creo que ya podríamos ir cerrando este pequeño podcast. Ya veremos cómo seguiremos con el resto, que sí, han surgido un montonazo de temas para hablar, pero bueno, no podemos tratarlos todos de una sola vez, así que vamos a ir de a poco. Obvio, de a poco, tranquilamente vamos a ir tanto lo que ustedes nos escriben por comentarios o por mensaje, vamos a ir contestando cada una de lo que podemos. Ahora salió este tema y bueno, la semana que viene ya habrá otro tema. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, gracias a los que nos han escuchado por la paciencia de escucharnos hablando de estas cosas. Y paso a decir que si hay algún interesado en sumarse a estos podcasts, es bienvenido. En Aula somos muy abiertos a la participación de cualquiera. Así que bueno, vamos cerrando. Obviamente. Cualquiera que quiera entrar o quiere dar un comentario que no es como lo que hablamos nosotros, sino es otro enfoque, obviamente más que bienvenido. ¿Para qué hablar de lo mismo, no? Bueno, y ahí. Un saludo enorme. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.